Hola, ¿qué tal? Otra vez con un especial de resumen latinoamericano, esta vez para hablar de lo que está ocurriendo por estas horas en Medio Oriente, pero también, obviamente, las consecuencias de todo esto a nivel de la geopolítica internacional. El ataque provocador de Israel, de los sionistas contra la República Islámica de Irán, que se pronosticaba como casi seguro para esta semana, se produjo, provocó una cantidad importante de mártires, entre ellos altos jefes de la Revolución Islámica, pero también, como también se había dicho, el contraataque de la República Islámica fue letal. Es la primera vez, creo, que Israel ha recibido parte de la medicina que siempre utiliza para destruir pueblos, para exterminar población, como hace en el caso del pueblo palestino, con la única diferencia que Israel apunta a establecimientos militares, a cuarteles, a centros que tengan que ver con la guerra que Israel hace permanentemente y no contra población civil, que es la más afectada siempre en estas guerras y son los que de alguna manera, de un lado o del otro, pagan las consecuencias de sus malos gobernantes. En este caso, nos referimos como malos gobernantes al Hitler del siglo XXI, como lo ha caracterizado Nicolás Maduro muy bien, a Netanyahu, y la revolución islámica, por otro lado, que viene a defender las posiciones emancipatorias de una cantidad enorme de países, no solamente del Medio Oriente, sino de quienes nos identificamos con la idea de destruir al sionismo de una buena vez para que deje de hacer mal y, por supuesto, a su aliado fundamental, que es el imperialismo yanqui y la complicidad de los países de Europa. Por eso vamos a hablar hoy con nuestra compañera Geraldina Colotti. Se nos ocurrió hacer este debate de ideas con la idea de tratar de iluminar un poco, en la medida de lo posible, lo que está ocurriendo. Geraldina, ¿cómo estás viendo esta nueva fase de la ofensiva sionista, imperialista, derechista, ya no contra los países del Medio Oriente, sino afectando a todos los países del mundo? Sí, Carlos, un saludo a todas y a todos. Muy importante el trabajo que hace resumen. No lo digo así para decirlo, es que hoy necesitamos de un verdadero debate de las ideas que ponga la verdad de los hechos en la mesa. Porque en periodo, en tema, en tiempo de posverdad, digamos, la narrativa dominante quiere esconder la verdad de los hechos. ¿Y qué verdad? Ante de todo, la verdad de los hechos que el régimen sionista genocida de Netanyahu está imponiendo al mundo porque los pueblos y los gobiernos que quieren defender su soberanía caen en una trampa por la cual ellos atacan, pero siempre tienen el derecho de defensa, ¿no? Sus acciones genocidarias no son ataques, son actos de defensa. Y eso, por supuesto, lo puede hacer porque esta narrativa tiene la complicidad de la gran mayoría de los medios. He visto desde Europa la hipocresía de la Unión Europea es insoportable y a tal punto grosera que dice una cosa es el contrario de la misma cosa. Lo hemos visto recién con Macron en Francia, que dice todo nuestro respaldo a Israel, pero no vamos a enviar armas. ¿Cómo es posible? Dice todo el respaldo, es el principal país
que después de la Gran Bretaña envía armas, que tiene su, digamos, proyecto hegemónico basados en rearmarse de toda la Europa, que es el verdadero tema. Y ni hablar de Italia. Aquí, porque por hablar de la agresión a Irán, que es muy importante verla bajo esta clave, en Italia se hizo una parte de las negociaciones que se habían supuestamente retomado entre Norteamérica e Irán. Y hasta el último día, el ministro, el canciller italiano, que por supuesto eso demuestra cuánto no cuenta nada a nivel europeo, ¿no? Dijo, no, nadie puede pensar que hay una agresión armada a Irán. En la noche pasó todo lo que pasó. Es decir, que hay una complicidad de los organismos internacionales, como hemos visto con la Agencia ONU de la Energía Atómica, ¿no? que falso alarma con respecto a Irán, que tiene derecho de desarrollar todos los componentes técnicos que le sirve para su desarrollo civil y no militar, ellos lo hacen pasar como si fuera una agresión a los pueblos, cuando el régimen sionista tiene la arma atómica, tiene la bomba nuclear, pero ellos son siempre lo bueno. Y para terminar, esto es lo que da el tono a todo eso, es la declaración que hizo a Biden Netanyahu, diciendo, para justificar esta política de los hechos cumplidos que siempre hacen, diciendo, cuanto más nosotros atacamos, cuanto más podemos tener peso en las negociaciones. Esto es exactamente lo que la supuesta izquierda ha borrado del mapa con respecto a las contrataciones, por ejemplo, sindicales, de la correlación de fuerza. Es verdad que cuanto más se puede incidir en las negociaciones, pero cuando lo hace el imperialismo, evidentemente siembra el caos, que por ellos es el caos controlado, pero que hoy, eso es el tema importante, se llega a un descontrol que hasta Biden, como digo, el periodista Bob Ward en su libro, y como se ha desvelado, que le dijo a Netanyahu, hijo de puta, le digo de todo porque es el perro rabioso que al parecer no podían controlar con su imperialismo humanitario, que desde la supuesta izquierda ha intentado poner en el mundo. Eso es otro tema que se ha, digamos, explotado, que toda la mentira está en la mesa hoy. Sí, y además, fíjate que se repite textualmente un accionar del imperio que ya vimos cuando en su momento Bush habló de las armas químicas en Irak y usó eso para excusa de invasión y destrucción. Ahora, la excusa desde hace bastante tiempo es el desarrollo nuclear pacífico, que lo ha aclarado 1000 veces Irán, para generar este embate, con la complicidad de la IEA, que está encabezada por un argentino, por Grossi, que a través de los documentos que logró la inteligencia iraní interceptar y apoderarse de Israel por estos días, queda claro la complicidad de la IEA con Israel. O sea, son un mismo cuerpo. Y en este sentido también hay que destacar que todo lo que viene haciendo Israel en Palestina, que ahí no hay una guerra de este tipo, ahí no hay posibilidades de un contraataque al estilo del que ha hecho Irán, ha sido solamente una acción de exterminio, de etnocidio. Y en ese sentido no hay Macrones, no hay Unión Europea, no hay nadie que ponga el punto sobre la I
y que diga, paremos esto en serio, parémoslo. En cambio, ahora han salido ya los mediadores, los que le dicen a Irán y a Israel, traten de no llevarnos a un conflicto de más envergadura. ¿Por qué no reaccionaron esos dirigentes de la Unión Europea o a nivel internacional cuando durante 6 meses, un año y medio, hemos visto cómo se masacra al pueblo palestino? No lo hacen porque son parte de la estructura que apoya al sionismo en todas partes del mundo. Ahí está el caso de Milei de Argentina, que viaja justamente en este momento a abrazarse con Netanyahu y a firmar un acuerdo que es que no solamente económico, sino también de autodefensa militar. O sea, la población argentina ni se ha enterado los puntos de ese acuerdo firmado por Milei, pero entre los puntos fundamentales está el tema de el compromiso israelí y argentino de defenderse incluso militarmente. O sea, mete a la Argentina por la puerta de atrás en un conflicto bélico como el que estamos viviendo ahora, del lado, obviamente, del lado equivocado, del lado de Irán, del lado de Israel. Pero en ese sentido, yo lo que te quería preguntar un poco, ¿cómo hacer para que la población mundial pueda tener una presión importante como la que tuvimos, y la tuvimos en serio, cuando la guerra de Irak? Evidentemente nos han desarticulado para que no salgamos en masa a las calles para frenar toda esta prepotencia israelí. Y nos han desarticulado desideologizándonos, incluso a la izquierda, porque la izquierda cuando tiene que hablar de Irán habla con mucho cuidado, muchas reservas, no con Palestina, pero sí con Irán, sí con el eje de la resistencia. ¿Cuál es el motivo de esta declinación de la izquierda para participar más activamente en la defensa de un hecho tan justo como el que representa la República Islámica hoy? Bueno, después la caída de la Unión Soviética, pero antes, por lo que ha sido en Italia, donde ha habido un conflicto de clase muy fuerte que ha desenmascarado los mecanismos de la democracia burguesa hasta su máximo nivel. Y hoy es exactamente la crisis en el marco de la crisis estructural del capitalismo, la crisis de la democracia burguesa, que en su punta supuestamente de centro izquierda no ha sabido ni representar la clase oprimida con un proyecto alternativo, ni tampoco ha sido capaz de ser verdaderamente, de hacer un papel eficaz, porque no lo puede hacer como lo hace la derecha y la extrema derecha en defensa del capitalismo en el mundo, por falta de radicalidad, bajo chantaje de la política correcta, sean, digamos, en una parte, pero una parte importante a nivel global, han pensado, ¿por qué tengo que votar por una copia? Mejor que voto por el original, porque si nosotros vamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, en Norteamérica con respecto a Trump, sus declaraciones del conflicto en Ucrania. A la base hay que los más de 40 millones y millones, billones de dólares que Biden le ha entregado, es decir, el supuesto centro izquierda, ¿no?, de Norteamérica, le ha entregado al payaso Zelensky, evidentemente han sido percibidos como una falta, después sobre todo del COVID, de las falsas promesas y todo eso, han sido percibidos para la parte más baja de los sectores sociales como un robo, y como este robo vino en la tendencia bélica, a la economía bélica que hay a nivel mundial, vino de la parte más progresista, entre comillas, evidentemente es una trampa sin regreso. Eso pasó también, pasa a nivel de la Unión Europea, donde parece que
lo que defienden más la paz son nazistas o de extrema derecha, que todo hay, el juego se hace todo en el marco de una derecha o de una extrema derecha. Hay una ausencia total del centro izquierda que por lo contrario en Europa sobre todo pide más armas por el payaso Zelensky. ¿Por qué? Porque la economía bélica que tiene a régimen genocida de sionista como segundo polo importante a nivel tecnológico, tecnología de guerra, por supuesto, es la única esperanza, entre comillas, que este modelo tiene de poder seguir haciendo todo lo que está haciendo, pero el caos está ahí, porque la anarquía, como se dice a nivel marxista, ¿no? La anarquía del capitalismo, por supuesto, hoy es a nivel gigantesco. Y por eso que hay caos también en la tergiversación de las causas y de la consecuencia. Tomamos el tema de las mujeres con Irán y con también todos los estados que después de la caída de la Unión Soviética han, digamos, han retomado un rumbo complicado, pero muestra la crisis del occidente. Bueno, apoyaron la caída en Siria del gobierno y ahorita lo que antes eran el enemigo islámico radical y todo, ahorita son bendecido por Washington y la primera cosa que hicieron es poner el burka de nuevo a las mujeres, como pasó en todos los regímenes que ellos respaldan con el pretexto de que quieren liberar a las mujeres, pero no es por supuesto esto, porque van a poner lo más peor. Y con Irán están utilizando eso también para decirte que el ocultamiento de la asimetría gigantesca que hay, sea ante de todo a nivel de la explotación del capital sobre el trabajo, pero también a nivel de la lucha de los pueblos del sur contra el norte, un norte donde hay un sur también de los pueblos, lleva exactamente a ocultar esta guerra asimétrica que tiene del centro, porque esto es lo que está pasando en Irán, lo que pasó en Siria, es lo que quiere que pasen también en los países de América Latina, que lo hicieron, por ejemplo, con Ecuador, quiere hacerlo con Venezuela, pero no lo van a lograr, un nuevo plan Cóndor, es decir, utilizando la herramienta de la democracia burguesa, el llamado lawfare, pero también desde adentro, infiltrando con el pretexto del cambio de régimen, ¿no? Entonces, Irán contra la mujer y todo eso, desde el anterior, crear factores desestabilizantes que además sirve para decir no son invencibles. Y lo que están haciendo con Irán hoy es eso, decir que el régimen sionista llega donde quiere, pero que los misiles iraníes no sirven y además de eso, con una, digamos, con una arrogancia horrible, como declaró a una periodista hoy Trump, diciendo, claro, no se murieron de COVID para los mártires que mataron en Irán. O sea, hay una arrogancia que se impone desde el régimen criminal de Netanyahu al mundo, porque tú lo sabes, porque en Argentina se producen locos, ¿no? Hoy somos en la mano de personalidad que hace de su locura la cifra prevalente, digamos, hegemónica de la política mundial. Sí, aquí hay que destacar dos aspectos, ¿verdad? Uno es que ha incorporado de una manera desembosada la crueldad y la perversidad preanunciada por parte de quienes están dirigiendo estos procesos de guerra abierta contra los pueblos. Lo vemos en Trump diciendo cosas como las que acabas de decir, cómo está tratando a su propia población y a la población migrante que vivía en Estados Unidos y que la está expulsando de una manera con
brutalidad pocas veces vista, como también eso le está provocando una convulsión interna bastante fuerte. Hoy mismo estamos frente a la posibilidad de 1.000 y pico de movilizaciones en Estados Unidos que lo obligan a Trump a seguir apostando en la guerra exterior para no tener que meterse con todo en la guerra interna. Ha sacado a los militares a la calle, ha sacado a los marines en California y sin embargo no ha podido frenar la bronca que hay de la población migrante, que es la que le ha salvado muchas veces el cuerpo a esa nación tan democrática como es Estados Unidos. Y por otro lado, el discurso brutal de estos cómplices que hay en la Unión Europea o en Latinoamérica también, que se suman a la idea de el desprecio hacia todo aquel que quiera discutir ideas o que quiera plantarse frente a las ideas brutales del imperialismo. Entonces estamos en un momento bisagra, estamos con un grupo de países que están identificados con ideas emancipatorias, Venezuela en América Latina como líder, junto a Cuba, y Irán y todo lo que es el eje de la resistencia en Medio Oriente. Europa queda al margen de eso porque Europa, en realidad, la población sigue muy mansa frente a lo que están haciendo sus dirigentes. En cambio, tanto en Medio Oriente como en América Latina hay rebeldía, hay rebeldía. Y hoy se nota también esa misma rebeldía en los propios Estados Unidos. ¿Cómo ves la posibilidad de que este proceso de protestas y de generar por lo menos discusión al imperio, no con las armas, porque las armas las tienen ellos, pero sí con la rebeldía intrínseca que tienen los pueblos, pueda germinar para que se dé vuelta tanto en Israel como en Estados Unidos desde las poblaciones contra estos nuevos Hitlers que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, seguramente solo el pueblo salva el pueblo. Esto no es un eslogan, sino es una verdad desde el punto de vista marxista, hoy más que nunca. Y lo vemos, porque antes de todo hay condiciones insoportables de explotación de los últimos. Hay una gigantesca guerra contra los pobres, no solamente contra los sectores populares, sino contra los pobres en general, y que donde el suprematismo blanco quiere imponerlo al mundo, porque si uno no tiene confianza y no analiza la tendencia del capitalismo y la reacción de los pueblos en consecuencia de eso, puede pensar que es un tema moral. ¿Y quién dice que es más justo que, que se salven poco y es más justo que se salven todo? Digamos, la gran mayoría. Ellos dicen, no, solamente nosotros tenemos que salvarnos, los que son más capaces, los que son superior, no, eso es nazismo, eso es el suprematismo. Y por supuesto, mucha gente lo piensa porque con arrogancia ellos lo están imponiendo. Están imponiendo que es normal, que hay una masa gigantesca de gente que son digamos, que que tiene que ser destruido, ¿no? Lo vemos desde Europa, Italia, que son los que en el mismo tiempo, con la hipocresía que le caracteriza, dicen no sirven más porque hacen el trabajo que los italianos u otro europeo no quiere hacer, pero en el mismo tiempo quiere que sean esclavos o que sean los últimos de los últimos. Estos pueblos organizados con el ejemplo, que por eso ellos tienen que ocultarlo, el ejemplo de Venezuela, de Cuba, diciendo que el socialismo en toda su forma ha fracasado, con el ejemplo que los pueblos del norte ven que países como Venezuela y siguen en resistencia y siguen relanzando el perpopular. Bueno, esto puede seguramente, junto con el ejemplo heroico de Palestina, que nos ha dicho
hasta el final, que solo la resistencia paga, que no es aceptando lo peor de lo peor, porque sea menos peor de lo peor, que se puede seguir haciendo, imponiendo otro tipo de vida. Estas dos cosas yo pienso que son deflagrantes, que son muy importantes y que también en los pueblos del norte, como estamos viendo en Norteamérica, pueden producir una nueva ola de cambio radical, porque sobre todo con la conciencia que hoy los cambios tienen que ser globales, porque global el ataque del imperialismo, porque global son los ideales de los pueblos que tienen que combatirlo para vivir. Sí, eso queda claro para lo que estamos viendo por estas horas en Estados Unidos. Ya no es lo mismo en Israel, porque evidentemente hay un trabajo de mucho tiempo del sionismo de penetrar en las cabezas de las israelíes y los israelíes para someterlos casi como esclavos a una ideología que hoy más que nunca se demuestra como expansionista. No hay mucha diferencia entre Netanyahu de hoy y el Hitler que empezó de a poco ocupando y bombardeando países, con la complicidad interna en ese momento también de varios dirigentes de esos países, como está ocurriendo hoy con el papel lamentable que juega la Unión Europea de dejar que Hitler, el nuevo Hitler, siga tomando fuerza y después ya no lo van a poder parar, porque esto está claro. Netanyahu va probando cuánto puede avanzar. Y de hecho, la idea del gran Israel que parecía una predicción conspiranoica, hoy se está convirtiendo en una realidad. O sea, ya cayó Siria, ahora van por la República Islámica de Irán y cuando menos nos enteremos o nos demos cuenta, ya van a tener copado prácticamente toda la región de Medio Oriente. No lo van a poder hacer porque precisamente Irán es el muro de contención, así como Venezuela es el muro de contención en el fascismo en América Latina, Irán es el muro de contención frente al avance del fascismo y el sionismo en Medio Oriente. Pero esto le cuesta a la resistencia y a quienes se definen por un planteo revolucionario en Medio Oriente, les cuesta un dolor inmenso. No podemos dejar de hablar de cuántos muertos ha provocado esta aventura, entre comillas, de Netanyahu y su gente para huir hacia adelante por todos los problemas que esa mafia que gobierna Israel tiene detrás. Ellos saben que si paran un segundo, se derrumba toda esa idea de el Israel poderoso, el Israel que se autodefiende. En realidad es una mafia enquistada en un gobierno, como ocurre también en Argentina. O sea, son procesos muy similares y como ocurre en Estados Unidos, estamos frente a dos o tres mafias que son el producto de las corporaciones, porque no nos olvidemos que detrás de todo esto están las corporaciones económicas, las corporaciones financieras, lo que les interesa no ir a la guerra por ir a la guerra, les interesa porque en la voracidad del capitalismo ese es un detalle fundamental. Para tomar más territorio, para tomar más riqueza, hay que matar al que sea, hay que destruir todo lo que sea. Y en ese sentido, nos toma este problema muy, muy abajo en nuestra fortaleza ideológica. No lo digo por nosotros o por los nosotros y nosotras que en el mundo resistimos, lo digo por la masividad de la gente a la que han cloroformado con la idea de que no, el camino de las armas no sirve, no, hay que hacerlo todo por la vía democrática, cada 4 años, cada 5 años, y así consagramos a los Macron, a la Meloni, a los Milley, a los Trump. Ellos mismos nos llevan a su juego y nosotros vamos como
realmente como esclavos a someternos a ese juego que es el de la partidocracia burguesa, que consagra este tipo de guerras. Para producir este tipo de guerras se necesita tener países avanzados, cloroformados y subordinados a estas políticas. El tema es cómo salir de esto. Y yo creo que la respuesta la están dando, obviamente, trabajadores que se rebelan y bloquean los puertos para que no vayan armas a Israel, o las masas que deciden de pronto salir en las calles, no de California, sino de todo Estados Unidos, a decirle basta Trump, aunque esto me cueste la deportación. Y en ese sentido me parece que, digo, para no caer en la desesperación y en la depresión, creo que hay pequeños fueguitos, como diría Eduardo Galeano, que nos alientan a seguir en las calles, a seguir en la protesta, a seguir respaldando a los que nos están defendiendo a nivel de poner los muertos para defendernos, como es el caso de la resistencia en Palestina o como es el caso ahora de Irán, donde los jefes están al frente de la batalla, a diferencia de los Trump y de los imperialistas que siempre mandan a otros o tercerizan las guerras. En Irán, los que han caído son los primeros bastiones de la revolución islámica, los científicos, los jefes militares, que están al frente de sus países y no escondiéndose detrás del terrorismo mediático o de quienes los amparan, que son los imperios, que es lo que estamos viendo todos los días en el comportamiento de los Trump o de los Netanyahu. Nunca van adelante en la guerra, siempre desde atrás tratando de influir para que vayan sus esclavos a poner el cuerpo. Sí, yo creo que para retomar el tema de inicio de este debate, que tenemos que rechazar con fuerza la diabolización, la criminalización del conflicto de clase, porque en todos esos años, cuando ellos practicaban con los hechos el terrorismo de Estado y cuanto más practicaban el terrorismo mediático, cuanto más diabolizaba y decía que el conflicto de clase era igual al terrorismo. Hoy un joven que va a manifestar por Palestina tiene el riesgo, toma el riesgo de caer bajo ley muy securitaria, bajo ley que se parece mucho a lo que aplicaron contra nosotros los guerrilleros de los años 70, por mucho menos, porque solamente por una manifestación, para gritar verdad, que el imperio no quiere que se escuchen, que los pueblos escuchen. Entonces es muy importante que nosotros como camarada, como opinionista y todo, insistimos mucho en esta operación de verdad para reivindicar el derecho de los pueblos a la resistencia, también armada, y también contra la democracia camuflada, como dice una maravillosa ley contra el olvido que se votó de una manera asamblear en Venezuela para hablar y concluir el conflicto de los años 70 sin victimizar, porque esta idea de la víctima, por la cual hay víctimas que a pesar que son verdugos, como pasa con el régimen sionista, eso no explica nada. No, hay un conflicto por asumir y poner al contrario la declaración del que Netanyahu, que dice que cuanto más se empuja en la política de enfrentamiento y también en lo militar, cuanto más sea peso mayor en la negociación, tiene que decir la clase populares, que tiene la necesidad de unirse y de retomar el rumbo de un conflicto de clase que hoy ha sido diabolizado. Sí, yo creo que con esta idea de tratar de debatir, por lo menos tratando de romper el discurso único que otra vez impera
frente a esta nueva ofensiva del imperio. Bueno, a nuestra manera aportamos lo que podemos. Yo creo que la batalla de los medios es fundamental. Otra vez estamos viendo cómo la influencia de los medios sirve para tratar de calmar rebeldías y en ese sentido, bueno, seguiremos adelante, lo estamos haciendo de resumen latinoamericano todos los días, visibilizando las luchas, porque este es otro tema. Ellos meten una censura extrema. Lo que está haciendo Israel ahora con sus propios medios de comunicación está provocando incluso que algunos medios estén protestando porque no les dejan ni fotografiar el lugar donde caen los misiles, que lo está viendo todo el mundo. Los misiles caen aquí y no se puede fotografiar porque le das elementos al enemigo. Es discurso ya patético. Pero bueno, seguiremos adelante con esta campaña de contrainformación. No es nuevo para nosotros y esperemos que tanto en Medio Oriente como en América Latina podamos lograr frenar de alguna manera este imperio y pasar a la ofensiva que para nosotros sigue siendo la única posibilidad, la destrucción del capitalismo y el camino hacia el socialismo. No hay términos medios, no hay tercera vía, no hay atajos. Yo creo cada vez más convencido, y Cuba es un ejemplo de eso, en medio de todas las vicisitudes que pasa, que la vía al socialismo es fundamental para precisamente terminar con esta guerra, terminar con esta muerte, con esta doctrina del terror y del horror que nos quieren imponer. Así que Así bueno, es, Carlos. nos despedimos hasta el próximo especial que hagamos, pero con la convicción de que seguimos firmes frente a la mentira de los medios y también a la mentira de los imperios. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.